Buenas tardes, ingeniero. En este video se presentará el cálculo de las velocidades específicas del alineamiento rediseñado para el tramo de la Vía Loja Zamora desde el límite provincial hasta la Reserva Arcoíris. Los integrantes son Carlos Ceballos, Jorge González, Juan Herrera, Erwin Lapo y Samantha Villalta. Para poder proceder con el cálculo de las velocidades específicas de las curvas del alineamiento que hemos rediseñado, primeramente, se necesita realizar el alineamiento con una serie de características y configuraciones en el programa Civil 3D. Las características que debe cumplir el alineamiento que se ha realizado son curvas con radios de 113 metros como mínimo y entre tangencias de 60 metros o más. El alineamiento propuesto cumple con parámetros que se han establecido mediante normativas que serán explicadas a continuación con más profundidad, como lo son el radio mínimo que deben tener las curvas, el peralte recomendado para la carretera y la velocidad de diseño. Todo esto establecido por las características del tramo de la vía que se va a rediseñar. Para proceder con el trazado del alineamiento en el programa Civil 3D, se utilizará la herramienta de creación de alineamientos, en el cual podremos configurar la abscisa en la que empezará nuestro trazado previamente, colocando un mapa georreferenciado y con las coordenadas correctas. En este caso, empezaremos en la abscisa 10 más 0, 0. Seguidamente procederemos a configurar las curvas, en la cual estableceremos un radio de 113 metros para todas las curvas. Siguiente, pondremos en la opción de tangente con curvas y así podremos empezar a trazar nuestro alineamiento. Dentro de lo que respecta al diseño geométrico horizontal para el cálculo de velocidades específicas del diseño de la ruta, en lo que corresponde al límite provincial entre Loja y Zamora hasta la Reserva Arcoíris, se tiene en cuenta ciertos aspectos para su diseño geométrico horizontal, como la velocidad de diseño recomendada, teniendo en cuenta para esta el tipo de carretera que se mantiene, su tipo de terreno y un peralte recomendado máximo para de cierta forma lograr establecer el radio mínimo de curvatura, ya que con lo que respecta al diseño geométrico, para establecer su radio mínimo se considera un tipo de carretera colectora, con tipo de terreno montañoso, y teniendo en cuenta el tránsito para una especificación C, se mantiene que este debe ser un volumen de diseño mayor a 2.000 vehículos por hora, lo cual se da. Entonces, establecemos que la velocidad de diseño recomendada para este proyecto vendría a estar dada de 60 kilómetros por hora. Ya teniendo en cuenta esto, eh, de acuerdo al libro de diseño geométrico y operación de carriles de carretera de dos carriles, las tasas de peralte superior al 8% se utilizan en carreteras que mantienen nieve ni hielo, siendo una tasa de peralte recomendada, ya que la tasa de 4% se utiliza en zonas urbanas. Teniendo en cuenta esto, establece que el radio mínimo viene a estar dado por la velocidad al cuadrado, esta dividida para 127 por 0,01 y el factor de fricción máximo y el peralte recomendado máximo, teniendo así ya estableciendo y considerando los datos hasta el momento, tenemos que tenemos un radio mínimo calculado de 113,4 y estableciéndolo un redondeado de 113 metros como se establece en la tabla. Ya elegida la ruta mediante los parámetros a considerar previamente, se realiza una comparativa mediante la ruta original de línea de ceros, que sería la línea de pendientes considerada y realizada mediante el modelo digital de elevación, considerando las curvas de nivel. Entonces tenemos la línea de ceros de color rojo, en el cual establece una pendiente recomendada o máxima para trazar la ruta de diseño, y tenemos el elemento actual. En este consideramos un radio constante para las curvas, identificando y proponiendo el PC, el PI y el PT de las curvas. Este alineamiento se realiza mediante el Civil 3D, al igual que la línea de ceros, para facilitar los procesos, sobre todo, y podemos identificar mediante un- una imagen satelital obtenida georreferenciada. Tenemos la comparativa de las vías, en el cual la
ruta de color rojo tiene una longitud de 7.999.32 metros, que vemos que la longitud del alineamiento actual es de 6.945.33 metros, aproximadamente 6.9 kilómetros. Esta consta de 34 curvas cuyo radio ya viene definido mediante parámetros de seguridad, respaldados por las normativas vigentes y también por el libro guía, al igual que las entretangencias que deben cumplir ciertos requisitos. En este caso, deben ser mayores a 60 metros. Para calcular la velocidad de la carretera se utilizó la siguiente tabla, ya que su velocidad del tramo homogéneo es de 60 kilómetros por hora, mayor a 50 kilómetros por hora, y realizó el siguiente procedimiento. Para su explicación hemos decidido utilizar la curva número 2, ya que anteriormente se calculó la velocidad del tramo homogéneo con el que se va a empezar, y el radio para toda la carretera, resultados en amarillo, por ende la longitud y el ángulo de deflexión que sea de 10 a 20 kilómetros por hora, más que el BTH, se utilizarán los datos que aparecen debajo respectivamente. Ahora, como vemos, el caso sería el caso 1. El cálculo de la misma manera de la velocidad de vuelta ubicado el BTH en el último tramo nos da los siguientes resultados. Como su velocidad es la misma, entonces la velocidad del tramo es de 60 kilómetros por hora. En caso de ser diferente, se colocará la mayor. Para los cambios, como se sabe, en el anterior trazado se llegó a la conclusión de que los radios serían de 73 metros, con tangencias mínimas de 60. Para el arreglo de este trazado, se toma en cuenta como modificación la siguiente tabla, donde se implementan velocidades específicas de 60 km sobre horas junto a un peralte del 8%, lo que resulta, a su vez, en radios de 113 metros, que se aplicarían a este nuevo alineamiento. Por otro lado, a través del Civil 3D, se pudo notar que al modificar dichos radios de 113, las intertangencias cambian y se reducen. Para solucionar dicho problema, las intertangencias se deben modificar usando el Alignment Grid View y a su vez cambiándolas una vez encontradas dentro del alineamiento. Para finalizar, se presenta la tabla de Excel extraída con los datos del programa Civil 3D del alineamiento que se ha realizado. Tenemos el número total de curvas y entretangencias, que son en total 69, y como podemos observar, el radio mínimo de todas las curvas es de 113 metros. De igual manera, las longitudes de las entretangencias son mayores a 60 debido a los parámetros que establecimos anteriormente. Y como podemos observar aquí, hemos determinado las velocidades específicas para cada curva y entretangencia, la cual nos ha dado un valor de 60 en la totalidad de los elementos que analizamos.